Muy buenos días a todos. Hoy es lunes, día 14 de junio. Estamos en la semana 11ª del tiempo ordinario. En este día celebramos la memoria de San Eliseo, profeta. El texto del Evangelio de hoy es Mateo 5, 38 al 42. Son unos pequeños versículos, como se ve en la numeración, y en la que el Señor dice: habéis oído que se dijo, ojo por ojo, diente por diente, pero yo os digo, no hagáis frente al que os agravia, pon la otra mejilla, etcétera, ¿no? Está el Señor, lo habíamos dejado la semana pasada, antes de la solemnidad del corazón de Jesús, hablando de que Él no ha venido a abolir la ley, sino a darle plenitud, a darle sentido, ¿no? Un sentido profundo. No se trata de simplemente cumplir por cumplir, sin más, ¿eh? Y buscando a veces pues atajos para decir, bueno, yo no quise yo hacer esto, lo otro. No, con alma, sabiendo que el Señor lo que quiere es que vivamos propiamente el espíritu y también la letra, pero el espíritu de lo que dicen los mandamientos. Sabemos que la ley del talión suponía un gran progreso respecto a lo anterior, a saber, el de poner coto a la dinámica imparable de la venganza humana, que siempre suele ir más allá de lo estrictamente permitido. Y sin embargo, su formulación, ojo por ojo, diente por diente, no deja de estremecernos con su férrea y fría lógica. En este sentido, las palabras de Jesús nos liberan de esa lógica perversa. No se trata de entrar en una espiral de violencia o de agresión o de rencor, ¿no? A veces es verdad, no hay una pistola, no hay un cuchillo, no hay unas piedras, pero a veces con la palabra y con el desprecio y con el negar el saludo, con tantas cosas, a veces hacemos mucho daño, ¿no? El Señor nos invita a presentar la otra mejilla, da también la capa, da a quien te pida, no rehuyas a quien te pide prestado. Ya sé que después hay que dialogar todo esto y hay que concretizarlo, no se trata de quedarse atado a las palabras, ¿no? Por ejemplo, muchas veces me dicen, es que, claro, yo cuando voy al supermercado, allí está un tipo que pide continuamente, y yo no estoy dispuesto a darle. eh, pues es verdad, es mejor dar la limosna canalizada por Cáritas, Cocina Económica, eh, por la propia parroquia, Manos Unidas, y no estar dando o sustentando una especie de mafia de esas personas que se ponen a pedir, ¿no? Y que están como subcontratadas por otros que les explotan, ¿no? Entonces, no nos atemos a lo estrictamente, sino también utilicemos la cabeza, ¿no? Que para eso está, no solo para llevar el pelo. La experiencia nos enseña que el mal no solo se vence dejando las cosas tal como estaban antes, sino por un exceso de bien y de amor, ¿no? ¿Habéis oído qué se dijo? La quinta antítesis es la ley del talión. Esta era una norma muy importante que buscaba, como ya hemos dicho, limitar la venganza desmedida y consistía en establecer una justa proporción entre la culpa y el castigo. Jesús quiere superar esta justicia tan humana, que no acaba de raíz con la espiral de la violencia, el bucle de violencia, ¿no? Y propone a sus discípulos una opción radical: responder al mal con la fuerza del bien, romper la dinámica de la venganza. Es que este me hizo, es que ella empezó, es que siempre estamos buscando razones para meternos en esa dinámica, ¿no? Y lejos de ser un acto de cobardía,
esta actitud implica un enorme coraje y también el tener mansedumbre y el tener equilibrio y el tener sensatez, ¿no? Desarmar la violencia con la paz y la generosidad, que no es tarea fácil, ya lo sé, tampoco va a ser el amar siempre y el amar al prójimo en todos los sentidos y el amor a los enemigos, ¿no? Por eso Jesús pide a sus seguidores que establezcan unas relaciones nuevas, sustentadas en el amor. Ya la ley de Moisés había prescrito el amor al prójimo, pero con el tiempo se había comprendido el término prójimo en sentido restrictivo, limitándolo solo a los de la propia religión judía, ¿no? Jesús corrige esta legislación del Antiguo Testamento y amplía su cumplimiento, considerando prójimo también al enemigo, y pide que se le ame y que se ore por él. A veces no podré amarle en el sentido de relacionarme directamente con él, pero le amo en el interior del corazón y rezo por él, aunque él no lo sepa o aunque él no se entere. Evidentemente, amar al prójimo no significa sentir por él lo mismo que se siente por un amigo o por una persona querida, ¿eh? El amor que propone Jesús no entra en el ámbito del sentimiento, sino de la acción. Amar al enemigo significa hacerle el bien y renunciar a cualquier actitud o acto hacia él que pueda causarle daño. Lo que pide Jesús rompe, sin duda, con toda lógica humana y va en contra del sentido común. Y la razón que nos da el Señor, y que la dará las páginas siguientes, ¿no?, es que Dios actúa así. Dios ama a todos, sin distinción, y hace salir el sol sobre malos y buenos, y da su misericordia y su perdón y su amor a todos. Por tanto, yo tengo que amar como Él ama y como Él me ama en concreto, ¿no? Ya sé que Jesús nos pide algo, si quieren, inalcanzable, ¿eh? Está diciendo a sus discípulos que tomen como medida de su actuar no la letra de la ley, sino el propio comportamiento de Dios. Un Dios que nos ama primero, que es bueno con todos, que se da sin medida, que trata a todos por igual, buenos y malos. Si así se porta el Padre Celestial, pues nosotros debemos hacer lo mismo. Ese es el camino. Y no hay rebajas, no hay rebajas a esto, sino vivirlo realmente, como el Señor nos ha amado. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Y Él ha dado la vida por nosotros sin reservarse ni una sola gota de sangre para sí. La ha dado por entero, ¿no? Hoy la Iglesia celebra, entre otros, la memoria de San Eliseo, profeta. Según la Biblia fue un profeta hebreo que vivió en Israel entre el 850 y 800 antes de Cristo. Fue escogido como el sucesor del profeta Elías durante el reinado de los reyes Joram, Jehú, Joacaz y Joás. En hebreo su nombre es Elisá, una abreviación de Elishua, que en español significa Dios es mi salvación. Eliseo es considerado también uno de los padres del Carmelo, de los carmelitas. Sus milagros son narrados en la Biblia, en el segundo libro de los Reyes. Era hijo de Safat. Eliseo era un pastor agricultor que nació y habitó en Abel Mejolá. Al parecer, Eliseo era un hombre muy fuerte, Podía arar dirigiendo 12 yuntas de bueyes. Mientras llevaba a cabo esta actividad, Eliseo fue llamado por Elías. De acuerdo con la narración del primer libro de los Reyes, en el capítulo 19, Elías huyó de Jezabel y fue al monte Horeb.
En el camino se quedó dormido 2 veces, y un ángel lo asistió y le ordenó que fuera al monte Horeb, caminando durante 40 días y se quedara en una cueva. Es allí donde Yahvé Dios lo consuela, mostrando su espíritu y le ordena que vaya a Damasco con la instrucción de ungir a Hazael como rey de Siria, a Jehú como rey de Israel y a Eliseo como profeta y también su sucesor. Al pasar Elías frente a Eliseo, mientras este último araba la tierra con una yunta de 12 bueyes, le colocó su manto y pasó de largo. Eliseo comprendió este gesto simbólico y se apresuró a alcanzar a Elías, que se alejaba, rogándole que le permitiera ir a despedir a sus padres antes de irse con él. Sacrificó a los bueyes y, asando sus carnes con el arado de la yunta, hizo un festín de despedida, invitando a todos los del lugar. Concluido esto, siguió a Elías para estar a su servicio. Elías lo consideró como si fuera su hijo. Si bien Eliseo fue el heredero profético de Elías, tenía un carácter muy diferente a este último. Elías era una figura solitaria, mientras que Eliseo fue el líder de varias generaciones de profetas. Se vinculó con los soberanos de Israel, pertenecientes a su época, amonestándolos, aconsejándolos en sus guerras y estimulando, cuando lo creyó necesario, la desobediencia hacia ellos. Dentro del cristianismo, Eliseo es considerado un importante precursor de Jesús. Luego se narran pues todos sus milagros, ¿no? El primer milagro de Eliseo fue dividir las aguas del río Jordán para luego pasar en seco sobre su lecho. El segundo milagro fue sanear el manantial, que era la fuente del agua de la ciudad de Betel. Sus aguas eran malas. Eliseo la sanó definitivamente arrojando un golpe, una vasija de sal en el manantial, ¿no? Al regresar de los manantiales a la ciudad de Betel, unos muchachos comenzaron a burlarse de su calvicie. Entonces Eliseo les maldijo. Acto seguido, 2 osos del monte emergieron del mismo lugar y atacaron a los muchachos. Hizo brotar aguas del terreno y un torrente en el camino de Edom. En fin, se narran muchos milagros en torno al profeta Eliseo. Pues damos gracias a Dios por la vida, la obra y el testimonio de este profeta del Antiguo Testamento, Eliseo. Felicidades a todos los que lleven este nombre. Os deseo muy buen día, os abrazo y os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Os quiero.